de nuestro querido país. A mí no me gusta hablar del interior del país. Yo hablo de la Argentina profunda, ¿no? Y me pareció que vos eras la persona indicada para darnos esa perspectiva, esa visión. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasó ayer? ¿Y qué peso puede tener en el resto del país? Bueno, a ver, uno lo puede analizar desde distintas aristas, ¿no? O de distintos puntos de vista. En primer lugar, por lo que acaba de decir, yo creo de que esto va a tiene un impacto muy grande en el país, como bien lo dijo Axel anoche. Esto es para revitalizar el peronismo no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que este hecho va a impactar seguramente en las elecciones de octubre y en el peronismo de todo el país. Esto no tengo ninguna duda. Un triunfo de estas características frente a Milei le da al peronismo o el peronismo vuelve a constituirse como un factor de poder real, concreto, para la Argentina del futuro. Esto en el terreno de la posibilidad siempre, esto nada es inexorable, en el terreno de la construcción social y política. Lo que sí, en segundo lugar, es que tenemos que admitir, o por lo menos lo admito yo, de que no esperábamos un triunfo tan contundente como el día de ayer, y que esto no debe llevarnos a un falso optimismo hacia el futuro, pero sí tenemos que aceptar de que de alguna manera el pueblo bonaerense ha estado más allá de nuestras propias expectativas. Es decir, volvemos a recuperar la confianza en los procesos sociales, en los procesos políticos, en los procesos de masa. Acá esta respuesta no fue una respuesta fue una respuesta del pueblo. No fue una respuesta inducida por ningún factor de poder, y digo más aún, una propuesta que trasciende el propio triunfo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo esto? Porque lo más sagrado es nuestro pueblo, ¿no? Y la conciencia de nuestro pueblo, y los tiempos de nuestro pueblo. Jorge. Y nuestro pueblo, de manera muy contundente, dijo, bueno, se terminó. Esto se terminó. Jorge, buenas tardes. Mucho más rápido de lo que nosotros suponíamos. Buenas tardes, Jorge Hoffman. Le decimos a nuestra audiencia, estamos hablando nada menos y nada más que con Jorge Hoffman, secretario de Acción Política de ATE de la provincia de Santa Fe, referente político y sindical de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, y que tenés todo un recorrido importantísimo desde tu época de militante universitario y defensor de derechos humanos allá por la década del 70, y de allí para aquí, bueno, todo un gran expertise, una gran experiencia y compromiso por los derechos. Y de alguna manera estuviste adelantando la pregunta que te quería hacer, porque la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia dice basta. ¿Vos entendés que hay un efecto contagio, que ese pueblo es como punta de lanza, un efecto contagio hacia, bueno, falta todavía las elecciones que entiendo en la provincia de Córdoba, y luego las elecciones nacionales? Mira, yo algo puede ser de efecto contagio, pero yo creo que los resultados de provincia expresan en escala, no por imitación, de lo que está pasando en todo el país. Porque provincia de Buenos Aires
de alguna manera resume en sus distintos aspectos a lo que es el país. Los ciudadanos, las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires padecen exactamente lo mismo que los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, etcétera. Simplemente fue un adelanto de lo que piensa nuestro pueblo, me parece, pero con la diferencia que más que efecto contagio, es un efecto de que no estamos solos. Mirá, creo que el director de cine, este gran compañero nuestro de Peronismo Sinfonía de un Sentimiento, si me ayudan Fabio. por favor. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, le preguntan por qué es peronista. Y Leonardo Fabio dice, porque no se puede vivir feliz estando solo. Entonces lo que nos ha dado esto, este hecho se reafirma con eso, de que no estamos solos los peronistas. Me has emocionado, Hoffman, me has emocionado, qué golpe al pelo. Que no estamos solos, esa sensación de soledad frente a un peronismo no es el peronismo de Axel, el peronismo de la provincia de Santa Fe no es el peronismo de Axel, pero somos peronistas. Y ahora nos sentimos mucho menos solos que antes, mucho menos solos. Digamos que nos vamos a envalentonar y vamos a reafirmar lo que somos y nos tendrán que mirar no solo con respeto, sino también con admiración, porque acá ha sido tal la ofensiva contra el peronismo que hasta nos han hecho negar las cosas maravillosas de Néstor y Cristina que tienen que ver con el pueblo. Pero nosotros no reivindicamos las 5 millones de notebooks que se distribuyeron durante el gobierno de Cristina. No lo reivindicamos. Nosotros no reivindicamos el proceso de desendeudamiento de Néstor y Cristina. Nosotros no reivindicamos, todo lo que fueran los derechos civiles, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. No reivindicamos la política internacional de la Argentina durante todos esos años, donde la Argentina, mientras la derecha decía estamos afuera del mundo, fue una etapa de mayor protagonismo de la Argentina de los últimos, 30, 40, 50, 60 años, con la Constitución del UNASUR, por ejemplo, con una mirada de apertura hacia el mundo y fundamentalmente hacia Latinoamérica. Que sería imprescindible ahora, ¿no? Eso, el BRICS, digamos. Ya, el BRICS, que eso se traduce en el BRICS. Entonces, estábamos como acomplejados, que no había que hablar del pasado, que había que mirar al futuro. Y en el medio teníamos que hacernos cargo del desastroso gobierno de Alberto Fernández. Entonces, esto, digo, nos permite pensar de que sí, de que tenemos una identidad y de que en la Argentina fueron 12 años excelentes. No digo para pensar eso como una parte de la campaña o del programa, porque son circunstancias distintas, pero no podemos dejar de reivindicarlo. Imagínate vos qué sería hoy, después de 10 años, todas las escuelas del país con los alumnos con notebook, con conectividad, con internet. O sea, nos han detenido el progreso de una manera espectacular. Ahora, ¿cómo se va a llevar adelante este proceso ahora, la contracara del kirchnerismo con el sistema científico-tecnológico del país? Donde ya los tecnólogos, los científicos, para vivir simplemente, piensan en emigrar.
simplemente para vivir, no para hacer fortuna. Entonces acá es un acto de reivindicación de nuestra identidad, pero no podemos quedarnos en ese pasado. Y el peronismo con Perón, el peronismo con Néstor y Cristina, alumbraron el futuro, siempre. Digo las nubes, digo la industria de los satélites, digo la industria pacífica en materia de el uso pacífico de energía atómica, siempre el peronismo mira el futuro. Entonces ahora tenemos que reivindicar nuestro pasado, pero apuntar hacia un futuro en un mundo totalmente distinto al de Néstor y al de Cristina. Jorge, entonces tenemos que planificar en función de este nuevo mundo que viene. Si me permitís una pregunta en términos de futuro, porque el pasado es la identidad de la que no debemos renegar. El futuro, porque hoy tenemos un presente espantoso, con un señor bastante delirado pero que no, digamos, no equivocamente sanciona la ley RIGI para entregar el patrimonio nacional y fomentar la industria del extractivismo, ¿no? Ahora, nosotros, en términos de futuro, porque tenemos hoy una apertura indiscriminada y estamos comprando tomates de la India. Bueno, tenemos el campo arrasado, la industria arrasada, las pymes cerrando, quebradas, el sistema comercial, el consumo interno hablo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, a futuro, ¿cómo nos plantamos? Marcela, discúlpenme los dos, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, vos sabés, Marcela, y tiene que ver con lo que vos estás preguntándole a Jorge, que Dorita Martínez, que vos la debés conocer y te dejó un saludo muy grande, Jorge, muy afectuoso, envió una pregunta a ella, y yo voy a hacer la última parte de la pregunta de Dorita, que tiene que ver con lo que decía Marcela. Dorita dice, y ahora, en octubre, en la elección nacional, ¿qué necesitamos aportar desde las centrales sindicales para la victoria popular? Mirá la preguntita que te dejó Dora. Bueno, yo creo que desde las organizaciones de nuestra central, no quiero hablar en nombre de las centrales, porque son 3 centrales totalmente distintas, aunque con vasos comunicantes, por supuesto. Yo siento un inmenso respeto por muchos sindicatos y sindicalistas que integran la CGT. No me cabe ninguna duda que son compañeros, no solo aliados. Vos fijate, el caso de la UOM con Furlan, el caso de bancarios con Palazzo, el caso de Mata, que sin ninguna duda son compañeros. Pero en particular en nuestra central, yo creo que nuestra central vino trabajando y trabajando mucho y bien en la misma línea que nos dio el triunfo de ayer. Creo de que es la central más comprometida con este proceso de cambio como central, y donde en nuestra central existe ese grado de homogeneización ideológica, esa convicción en lo más profundo en cuanto a los valores, que no lo descubrimos ayer, ni lo descubrimos ahora con Milei. Nosotros, nuestra central jugó un rol protagónico, muy claro, se ubicó muy claramente en el conflicto que tuvimos con las patronales del campo en el 2007. Es decir, estamos hablando de una historia que tiene 18 años. Es decir, nosotros somos parte de la maduración de todo este proceso del peronismo, y dentro del peronismo
en el kirchnerismo. O sea que yo creo que nuestra central es parte de este triunfo desde el principio, desde el inicio, desde la gestación. Nunca tuvimos un tiempito acá y otro tiempito allá. Siempre estuvimos en el mismo lugar. Lo que sí, que nuestra central tiene que aceptar también el desafío del futuro. Y ahí tenemos que dar el rol del movimiento obrero en un futuro proceso, donde tenemos que impulsar, entiendo, no solo las políticas para enmendar las políticas de agresión que hemos sufrido como central, como trabajadores y trabajadoras, sino también pensar en el futuro que se viene. Y este futuro, sí, es cierto que hay muchos puntos de rupturas con el pasado. Y uno se puede inspirar en Perón, pero pasaron 70 años de Perón, pero con los mismos valores y principios. Por ejemplo, en primer lugar, todo gobierno peronista tiene que dar la respuesta inmediata al problema del hambre. Tiene que dar una respuesta inmediata al problema de salud. Tiene que dar una respuesta pronta al problema de la distribución de ingresos. Pero desde el inicio tenemos que tener una estrategia apuntada al futuro, no solo al futuro para volver a constituirnos en una nación. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar que hay que, nuestra responsabilidad, volver a tejer nuestra política con los distintos sectores sociales y aún asumiendo autocríticamente nuestros errores. Por ejemplo, el 80% de la producción agropecuaria está en manos del 20% de los productores. Y el 80% de los productores, en el caso del trigo, producen el 20%. O sea, el campo no es un bloque. Y lo tomamos como bloque. Esto lo entendió perfectamente Axel, cuando, después de la 125, y ya volteada la 125, generó un programa de reintegro de las retenciones a los pequeños y medianos productores. Pero fue una medida, fue un paliativo transitorio que lo tenemos que llevar a política de Estado. No es lo mismo los grandes grupos económicos en el campo, no es lo mismo la sociedad rural, que 20%, 80% de productores que solamente generan el 20% de la producción. Esos sectores tienen que ser ganados por el peronismo y tenemos que tener políticas diferenciales con esos sectores, con el pequeño y mediano productor del campo. Tenemos que recuperar ya en otro sentido la política de ciencia y técnica que desgastó Milei, que venimos ya con 10 años con una política de deterioro del sistema científico-tecnológico. Una década de estancamiento, y retroceso. Ahora, no son las mismas las prioridades de hace 10 años, es otro escenario, cuando termina el gobierno de Cristina. Mirá, en materia de inteligencia artificial, en estos dos últimos años, se avanzó más que en los últimos 40 años. Entonces, hay nuevos factores en el ámbito tecnológico que no estaban en el gobierno de Cristina. Es cierto. Entonces, tenemos que mirar el nuevo escenario como que no es el mismo escenario de Cristina en el plano internacional. En estos 10 años ha habido
un enorme avance por ejemplo, donde aparece una alianza que expresa, tengo entendido, el 40 al 50% de la producción mundial. Entonces, hay escenarios cambiantes a los que tenemos que aprovechar las ventajas que nos dan esos nuevos escenarios. Y yo creo que la mirada de Axel, no creo, estoy seguro, están orientadas en este sentido. Y donde Axel no pudo continuar con una política que lo ubicaba en un plano que trascendía la política bonaerense, cuando sus entrevistas y sus contactos con Lula, sus propias relaciones con China, que bueno, la dinámica política ha hecho, porque si alguien aparece haciendo eso ya se dice, quiere ser presidente. No, no es así. Pero esa política que inició Axel no la pudo sustentar en el tiempo. Y que seguramente, digo Axel, digo el peronismo. El peronismo no es Axel. O Axel no es todo el peronismo. Hay un escenario distinto al que le tenemos que dar respuesta. Jorge Hoffman, escúchame, les robamos 5 minutos ya del otro programa. Yo te conmino prácticamente, te invito a otro programa, porque es interesantísimo lo que estás desarrollando, pero nos van a matar. Con todo gusto. Bueno, entonces, querido compañero Jorge Hoffman, vuelvo a decir, secretario de Acción Política de ATE de la provincia de Santa Fe, sí, quedás combinado y estaremos muy dispuestos y dispuestas a escucharte, porque la verdad es fundamental el punto que estás abordando, pero ya nosotros ya nos vamos. Bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Abrazo enorme. Me encanta. Un abrazo para todos. Vamos a organizar